En la larga y violenta historia de Roma hubo emperadores de todo tipo, regulares, buenos, malos, peores y auténticos hijos de p***. Pero entre aquellos que se destacaron como positivos para el imperio, hay un nombre que se puede resaltar entre los demás. Hoy vamos a hablar de un hombre que pudo haber vivido una vida feliz y plena en una casa humilde en medio del campo leyendo y filosofando, pero tuvo que anteponer a Roma a sus deseos personales, como todo macho patriarcal que se respete. Dadle la bienvenida al emperador y figura del estoicismo por antonomasia, Marco Aurelio. Marcus Aurelius Antonius, Marco Aurelio para los amigos, nace de acuerdo a las fuentes el 26 de abril del 121 después de Cristo en Roma. La capitale d'Italia è Roma! Aparte, llega al mundo en medio de una familia considerada importante dentro del contexto romano. Su madre, Dominicia Lucia, pertenecía a una rica e importante familia consular y su padre, Marco Annio Vero, provenía de una familia de colonos itálicos y lograría pertenecer al Senado romano, llegando a ocupar el cargo de pretor. Pero no importa cuál sea tu nombre o cuánto oro albergue tu familia, la vida siempre encontrará la forma de patearte los cojones y a nuestro prota le golpea con fuerza a los 3 años cuando su padre la palma. Tras la muerte de su progenitor fue adoptado y designado por su madre y su abuelo paterno, que casualmente se llamaba como su padre, Marco Antonio Vero. Hay que decir que este abuelo influyó significativamente en el desarrollo de nuestro prota, pues gracias a su ambición llegó a que la gens Annia fuese reconocida y admitida en la clase patricia. El mismo Marco Aurelio escribió tiempo después en sus meditaciones que gracias a su abuelo heredó la decencia y un temperamento suave. Es decir, pese a que su padre no estuvo, una figura paterna fue tremendamente importante para su desarrollo. Por supuesto, su madre también cumplió un papel muy importante en su vida en cuanto a su educación. Ya desde muy pequeño, Marco Aurelio no era un niño común, pues estaba siendo moldeado para ser un buen romano. Hablaba latín, griego, mostraba respeto y admitía sus errores con humildad. Aparte, a diferencia de la mayoría de jovencitos en su misma condición social, el bueno de Marco era amante de lo sencillo, despreciaba el lujo y la opulencia, destacando que un hombre no necesita muchas cosas para vivir. Supongo que Yados se saltó esta parte cuando leyó las memorias de Marco Aurelio. En sus meditaciones tiene un lugar especial para su madre donde destaca: de mi madre aprendí la piedad, la generosidad, evitar el mal y la sencillez de vida lejos de los hábitos de los ricos. A los 6 años de edad, el mismo emperador Adriano, quien era su tío político por ser esposo de su tía abuela paterna Vivia Sabina, gestionó su ingreso en la orden Equester. Esta era una suerte de clase social y tenía el derecho de llevar el Angustus Clavus, el cual era una túnica con 2 franjas púrpuras que representaban su posición. Según las fuentes, Adriano adoraba a nuestro chaval protagonista y al morir su heredero Lucio Helio César, decidió elegir como heredero a Antonino Pío, un político que había florecido en el Senado gracias a su honestidad y buena reputación, pero Adriano le impuso una pequeña e inocente condición: que adoptara a Marco Aurelio y a Ceionio Cómodo, el hijo de Lucio Helio César, y que más adelante sería conocido como Lucio Vero. Y no solo eso, sino que los hiciera los siguientes en la línea de sucesión al trono. Maravillosa jugada. Gobernar uno de los imperios más importantes de la historia con la única condición de hacerme cargo de un par de chavales y hacerlos mis herederos. Obviamente la respuesta fue un claro ¿dónde firmo? Marco Aurelio, con 7 años, comenzó a recibir estudios sobre lectura, escritura, aritmética, literatura, teatro de Gémino y otras tantas más. Y un dato interesante, este fue admitido en un colegio sacerdotal, pero legalmente nuestro prota no cumplía con los requisitos, ya que uno de ellos era tener a sus 2 padres vivos. Pero gracias a la adopción de su abuelo y obviamente con el emperador moviendo algunas influencias que harían sentir envidia al mismo Ávalos, logra que lo acepten. Marco cumplió con cada una de sus obligaciones en el colegio y escaló el escalafón sacerdotal. Según se cuenta, por estos días ocurrió algo durante la ceremonia. Muchos afirman que fue un presagio de su futuro gobierno, otros dicen que fue una casualidad. Resulta que en el banquete del dios Marte era costumbre arrojar unas coronas de olivo. La de nuestro prota cayó en la frente del dios Marte y la de los demás pues quedaron en otros sitios sin importancia. Y ya está, esa es la historia. ¿Qué pasa? Hoy en día mucha gente cree en el horóscopo. A mí esto no me parece descabellado, estamos hablando de romanos. Cierto. A sus 12 años aproximadamente comenzó lo que podríamos llamar sus estudios secundarios, donde aprendió música, geometría, además de seguir con el latín y el griego.
El 25 de febrero del 138 después de Cristo, Antonino, tras ser adoptado legalmente, cumplió la promesa que le hizo el emperador y asignó a nuestro prota de, para ese entonces, 17 años, junto a Lucio Vero, herederos y siguientes en la línea de sucesión. Se dice que esto aterró a Marco Aurelio, pues se preguntaba qué sería de su estilo de vida filosófico, pues no creía posible ser un emperador y filósofo al mismo tiempo, pero era una responsabilidad que no podía evadir, así que con poco agrado se mudó a una casa privada de Adrián. Al poco tiempo fue designado para el cargo de cuestor. Pero claro, con un pequeño empujoncito imperial, porque la edad mínima requerida para el cargo era de 24 años, él solo tenía 17, así que por orden de Adriano se hizo una excepción. Y sí, ya estoy leyendo a JFX39 en los comentarios. ¡Ah, era un privilegiado! ¡No tiene ningún mérito, maldito gallego conquistador! Sí, gente, hay políticos aquí en España que meten a sus putas favoritas a trabajar en cargos públicos y lo único que le piden de requisito es saber leer y escribir. Sutil. Pese al empujón, ¿creéis que Marco Aurelio no estaba preparado para ser cuestor? Hablaba griego y latín y estaba mejor formado que media burocracia actual. No sé, solo digo, igual, que es cierto, lo ayudaron a tope, pero una cosa no quita la otra. Sigo. Según historiadores, estos puestos y avances sociales no influyeron en el estilo de vida de nuestro prota, que seguía siendo la misma persona honrada que conocían, a pesar de ser potencialmente el próximo emperador. ¡Qué agradable sujeto! Hablando de emperadores, ese mismo año fallece el emperador Adriano y asume el mandato Antonino. Y al año siguiente, Marco Aurelio asume el cargo de cuestor, cumpliendo sus funciones como secretario y leyendo las cartas durante sus primeros años. Durante el periodo de nuestro prota cumplió con sus deberes, siendo cada vez más reconocido dentro del Imperio Romano. También realizó varias obras en griego y en latín, llegando a convertirse en un apasionado por la filosofía estoica. El mismo emperador confirió muchos de sus honores a Marco Aurelio por sus múltiples aportaciones al imperio. Fue tanto así que para el año 140 fue asignado cónsul, comenzando así su carrera política. En el año 145 se casó con Faustina la Menor, quien era hija del emperador Antonino, y con ello su nombre cambió a Marco Aurelio Annio Vero. En el 147 recibió un imperium proconsular, que era el mayor poder que pudiese adquirir alguien que no fuese emperador. O sea que inmediatamente después del emperador estaba Marco Aurelio. Antonino también influenció mucho la vida de Marco Aurelio. En muchos escritos sobre su padre adoptivo dice que lo acompañaba a las reuniones para los problemas de Britania y Dacia, lo que lo ayudó a tener experiencia en el ámbito bélico, ya que nunca tuvo ninguna inclinación por la vida militar. De hecho, el periodo de Antonino fue tan tranquilo en ese aspecto bélico que aun teniendo el poder tribunicio, investidura que por lo general llevaba a la persona a organizar campañas militares, Antonino le dijo a Marco algo tipo: relájate, papo, no hay necesidad de ir a pelear. Por lo que Marco no iniciaría ninguna campaña militar. En el año 161 después de Cristo fallece su padre adoptivo y emperador Antonino, y todo estaba preparado para que nuestro prota recibiese el mando. Tenía los conocimientos políticos, conocía la sociedad romana y era apreciado por los políticos y el pueblo en general. Hay algo que este joven no haga bien. Pero él mismo se negó a asumir el cargo como emperador. No le apetecía el poder, era consciente de la responsabilidad que conllevaba y que si realmente quería servir a Roma debía aceptarla, pero la única manera de hacerlo sería que también su hermano adoptivo, Lucio Vero, fuese nombrado junto a él emperador. No me esperaba eso. El porqué de esto ha sido debatido por historiadores y han surgido teorías. Algunos defienden la premisa que el bueno de Marco Aurelio, que estaba consumido por sus estudios filosóficos, no quería que gobernar un imperio lo apartase de su aprendizaje y búsqueda de respuestas. Y al tener a Lucio como coemperador, esto garantizaba tener más libertad. Otros creen que Marco sentía la responsabilidad moral de compartir su lugar con Lucio, en favor de cumplir los sueños del fallecido Adriano. Pero la teoría más fuerte indica que todo fue una jugada maestra por parte de nuestro prota. Veréis, Lucio, a diferencia de Marco Aurelio, era más militarista, tenía experiencia y un amplio respeto dentro de las tropas, pero era menos popular entre la gente común y el Senado. Su apoyo podría ser importante
importante en caso de necesitar músculo. Y es que nunca está de más tener de aliado a alguien que sepa ejercer la violencia. Si vis pacem, para velo. Por lo que Marco Aurelio lo veía como alguien con una gran imagen y preparación, pero no tan grande como para derrocarlo, en caso de que a este se le pasase por la cabeza. Lo cierto es que el Senado estuvo de acuerdo y ahora ambos tenían las riendas de Roma. En teoría al menos, pues Lucio entendió que él era el lado B de este disco y profesaría una lealtad tal hacia Marco Aurelio que era imposible intentar seducirlo en contra de nuestro prota. Eso sí es de cáncer. De todas formas, cuando llegó la hora de tomar el poder, y tras haber leído sobre la vida de sus antecesores en el trono, se acordó de Calígula, quien fue mandado al otro mundo por su guardia pretoniana, así que para evitar la remota pero no imposible posibilidad de terminar con la fría hoja de una espada entre las tripas, le prometió a su guardia pretoniana 5.000 denarios para cada uno. Veréis, ellos recibían unos 3.000 al año, y él les iba a dar 5.000 de un solo tirón. No era mal negocio. ¡Cállese y tome mi dinero! En cuanto a lo religioso, los cristianos seguían sufriendo cierto grado de persecución. Marco los consideraba unos fanáticos y, de acuerdo a muchas fuentes, los despreciaba a nivel personal. Pero no salió a cazarlos. Aurelio siguió la política de Trajano y Adriano. Si renegabas de tu fe, ningún soldado de autoridad podría castigarte, pero si no lo hacías, pues, bueno, digamos que podías terminar yendo a comprobar si Dios existe o no. Por supuesto, muchas autoridades menores se saltaban este mandato de nuestro prota y mataban a cristianos de formas muy diferentes e imaginativas. Con el pasar de los años, los cristianos, como en otras ocasiones, serían culpados de cosas tan locas como provocar la peste. Por otro lado, mostró un gran respeto por el Senado, concediendo más privilegios, algo bastante inusual, teniendo en cuenta que los antiguos emperadores se valían de su poder militar para mantener su gobierno y, de cierto modo, amedrentar al Senado. Y es que nada como un ejército para hacer que los políticos se piensen más sus movidas. Pero ya sabéis, Roma no es reconocida por ser particularmente pacífica. Siempre había algo que conquistar o algún enemigo al cual machacar, y a Marco Aurelio le tocaría ponerse la armadura, pero no específicamente por gusto. Recordemos que él era un estudioso de la filosofía y no estaba, digamos, emocionado con las tácticas militares, pero siguiendo sus principios estoicos debía tomar acción. En el 161 empezaron los conflictos. El Imperio Parto, que abarcaba un tramo de lo que es hoy Turquía hasta Irán, comenzó unos asaltos derrotando 2 ejércitos romanos y logrando invadir Armenia y Siria, así que Marco Aurelio, tras unas merecidas vacaciones, envió a Lucio junto a las tropas de Oriente para que fuesen a darles pelea a los partos. Y aquí hay que hacer un inciso para señalar que nuestro prota no llevó a cabo campañas expansionistas. Él recibió un imperio romano en su máxima expansión, logro alcanzado por Trajano y mantenido por Adriano. Obviamente no iba a ser él quien perdiese los territorios conquistados. La campaña contra los partos no fue precisamente sencilla al principio para los romanos, pues la máquina aceitada que solía ser el ejército estaba oxidada por la larga paz y los soldados se la pasaban en tabernas, por lo que hubo que tomar medidas como la prohibición de los juegos de azar y la bebida. Claro, eso era para los demás, porque Lucio le daba fuerte a las apuestas, a la bebida y hasta tuvo amantes, ventajas de ser emperador, pero afortunadamente a medida que avanzaban, las tropas iban retomando la forma y recuperando el territorio, haciendo retroceder así a los partos. Para finales del 163 después de Cristo ya habían ocupado Artaxata, la capital del reino armenio, y en 165 después de Cristo las tropas romanas tomaron las ciudades gemelas de Seleucida y Tifonte, y con esto se aseguraron prácticamente el triunfo. La guerra se ganó el 166 después de Cristo y en su regreso Lucio fue recibido con un desfile y celebraciones por la victoria. Y dato no menos importante, por lo general quien comanda es quien es celebrado en el desfile, es decir, tenía que ser Lucio Vero el único en recibir la distinción, pero nuestro prota se unió como si hubiese estado en la batalla. ¿Y las razones? Pues se cree que para evitar que el pueblo tuviese una imagen superior de Lucio. Otros defienden que a pesar de no estar en la batalla, su apoyo desde Roma fue algo vital, y fuese como fuere, la celebración incluyó la elevación a la categoría de César a los hijos de Marco Aurelio, Cómodo y Marco Anio. Pero Lucio y sus tropas no solo habían regresado con la victoria, también arrastraron consigo una plaga, a la que la gente empezó a llamar la plaga antonina, que se cree que pudo ser sarampión o viruela. Viruela también fue la enfermedad que los europeos llevaron a Sudamérica cuando se hicieron con el territorio, y fue de bastante ayuda, hay que decir. En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras
Este episodio dañaría un poco la reputación de nuestro prota Marco Aurelio, pues se calcula que en los años posteriores alrededor de 2000 personas morirían diariamente. Otro frente de batalla que también fue bastante problemático para nuestro prota fue en el norte, donde los pueblos marcomandos, aprovechando la debilidad por la enfermedad, se lanzaron contra el imperio, llegando incluso en un punto a atacar el norte de Italia, algo bastante osado, y no fue sino hasta el siguiente año que Marco y Lucio pudieron responder con una excursión de castigo liderado por ambos. La finalidad era ir atacando pueblo por pueblo, pero en el 169 la peste seguía siendo un problema dentro de las tropas romanas. Por lo que el doctor Claudio, Galeno y Lucio recomendaron a Marco volver a Roma. Este no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Y quiero hacer otro pequeño inciso, porque seguro habéis escuchado Galeno y diréis, así llaman a los médicos. Y efectivamente, el término Galeno es por Claudio Galeno, que fue todo un gigachat en el campo de la medicina de esta época. Sí. Lucio no alcanzaría a volver a Roma porque empezó a enfermar y se complicó tanto que terminó muriendo, y las causas de su muerte dependen de la fuente. Según eruditos de la época, había dado señales típicas de haber sufrido envenenamiento a través de la comida y que fácilmente podría haber sido Marco Aurelio el que lo había mandado despachar solo por cautela. ¡Desgraciado! Pero otros consideraban improbable la teoría, pues Lucio estuvo muy expuesto a la peste y que habría sido esta la que lo había mandado a los Campos Elíseos. Independientemente, al llegar a Roma, Marco Aurelio se encargó del funeral de su hermano adoptivo y el Senado declaró a Lucio como Dios. Sí, un puto Dios. Y fue llamado Divus Verus. Y bueno, si a día de hoy un tipo calvo, con barba, bigote y su tranca y un par de huevos puede ir al registro y decir que se siente una mujer y exige ser tratado como tal, ¿por qué Lucio no podría ser Dios? A ver, dime, ¿por qué? Digo, al menos él no lo exigió. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Marco Aurelio tenía que volver nuevamente al norte, pero primero tenía que conseguir un nuevo esposo para su hija. Recordemos que estaba casada con el fallecido Lucio, y como si esto no fuese suficiente, su hijo Marco Anio fallecería también, según las fuentes a causa de un tumor, posiblemente detrás de la oreja. Y si Marco Aurelio hubiese sabido lo jodido y enfermo que iba a terminar siendo Cómodo, apuesto que hubiese deseado la muerte de este en vez de la de Anio. Aunque bueno, quizás sin Cómodo no hubiésemos tenido una película tan buena como Gladiator. Gladiator 1, ¿eh? Debido a la peste, Roma pasaba por una crisis económica bastante seria, y Marco había perdido una gran parte de sus hombres, y debía reabastecer para poder partir, por lo que tomó ciertas medidas económicas, como devaluar la moneda. Organizó una subasta de propiedades para recaudar fondos, que por cierto, muchas de estas propiedades eran de cristianos a los que les dejaban sin nada por no renegar de su fe, y hasta vendió prendas y joyas de su esposa. Pero ¿sabéis lo que de acuerdo a las fuentes no hizo? ¡No subió los impuestos! Jamás voy a subir un impuesto. Todo un capo. Pero por supuesto, esto no era suficiente, por lo que Marco Aurelio y sus generales optaron por conseguir soldados retirados, esclavos liberados, ladrones reclutados y antiguos gladiadores para luchar, lo que alivió un poco la carga. Se dice que gran parte de esta campaña no se registró, pero se sabe que los romanos sufrieron derrotas al principio. Asimismo, la tribu de los costobocios, que se encontraban en los montes Cárpatos, emigraron para ir a invadir Macedonia y Grecia, pero Marco, tras una larga guerra, logró hacer retroceder a los invasores. Por cierto, en esta guerra ocurrió algo bastante peculiar. ¡Un milagro! No es coña, de hecho se llama el milagro de la lluvia, y es curioso. Veréis, según las fuentes, los germanos habían logrado en determinado punto rodear un campamento romano que estaba compuesto por unas pocas legiones, y con el emperador mismo, por lo que el hambre y la sed serían los que debilitarían las tropas de Marco Aurelio, que estaban atrapados. Durante 5 días estuvieron soportando la sed, pero un legado le dijo a Marco Aurelio que ya habían rezado a sus dioses pidiendo socorro, y no había pasado nada, pero que a veces los cristianos solían conseguir las cosas con sus plegarias, y como por casualidades de la vida había legionarios cristianos, este les permitió rezar por la salvación del ejército. Al fin y al cabo no había nada que perder, y para sorpresa de todos, comenzó una tormenta de la hostia. Los soldados usaron sus escudos como canaletas y todo lo que pudiesen para almacenar el agua. Los germanos cayeron en cuenta de que podrían recuperarse de la deshidratación y se fueron a la carga inmediatamente, pero empezaron a caerles rayos, granizo y hasta un puto incendio en medio de la tormenta. Así que todo esto consumió su campamento mientras que los romanos estaban sin daño alguno y recuperándose de este sitio, cosa que aprovecharon para atacar la retaguardia de los germanos, sellando así la victoria.
¿Casualidad meteorológica? ¿Milagro? Fuese como fuere, Marco Aurelio, de acuerdo a algunas fuentes, ordenaría cesar cualquier tipo de persecución contra los cristianos bajo amenaza de muerte por lo sucedido. Pero otras dicen que lo único reconocido fue el impacto positivo en las tropas, pues elevó la moral, pero que el milagro le chupaba un huevo. Hay que decir que en representaciones posteriores de lo que ocurrió, no se le da el crédito a los cristianos sino a Júpiter. Pero de acuerdo a las fuentes, el mismo Marco Aurelio escribiría al Senado informando el papel de los cristianos. La guerra contra los germanos no terminó con Marco Aurelio, pero logró establecer la paz con las tribus después de que éstas se debilitaran lo suficiente y quedasen sin líderes fuertes como para seguir combatiendo. Allí entraría en juego su papel como estadista y resolvería conflictos entre las propias tribus para que todos estuviesen conformes con los acuerdos logrados. Les cedió caballos, tierras e incluso aceptó a guerreros germanos en cuerpos auxiliares del ejército, y aun con todo, algunos se alzaron en Rávena y tomaron la ciudad, pero obviamente serían molidos por los romanos. De todas formas, Marco Aurelio no iba a permitir que esto arruinase la paz, la cual estaría sellada para mediados del 175 después de Cristo. Ese mismo año, el general Avidio Casio se alzó y formó una revuelta, y con su par de huevos osó declararse emperador. Esto, según dicen, motivado por la esposa del propio Marco Aurelio, quien le habría influenciado, en plan, si Marco muere, alguien va a querer tomar el trono y matar a Cómodo, deberías tomarlo tú y que Cómodo sea tu sucesor. Aunque otras fuentes dicen que básicamente vio la oportunidad y se la jugó. Esparció rumores de muerte del emperador y le escribió al Senado pidiendo que lo declarasen un dios como a Lucio Vero, mientras él esperaba avanzar a Roma y tomar el poder. Y por increíble que parezca, tuvo apoyo en algunas provincias. Pero la revuelta apenas duró 100 días, pues a Avidio le ahorraron dolores de cabeza a sus hombres, decapitándolo y enviando la misma cabeza al emperador, que no quiso verla, de hecho. Se lamentó, pues esperaba que éste se rindiese para mostrarle misericordia, pero no tuvo la oportunidad. Así que ordenó darle un entierro adecuado y en vez de hacer lo que muchos de sus antecesores harían, mandar a matar a los involucrados, este optó por no castigar a la gran mayoría, y es que por más bueno que fuese, algunos tenían que ser castigados sí o sí, sobre todo dentro del ejército, pero no fue excesivamente cruel. Como hubo algo de conmoción por su actitud tan benevolente por perdonar a tantas personas, este respondió con una de las frases más legendarias y que seguro muchos conocéis: la mejor venganza es ser lo opuesto a tu enemigo. Y siendo honesto, es una frase bastante gigachat, pero yo me sentiría más cómodo sabiendo que mis posibles enemigos tienen una lanza entre las tripas o que ya no van a pensar en atacarme porque no tienen cabeza. Pero no todos somos Marco Aurelio. Las cosas parecían mejorar y tras todo lo ocurrido decidió visitar junto a su esposa las provincias orientales. Visitó Atenas, cuna de mucho del conocimiento filosófico que éste había adquirido durante su vida, y aparte terminó declarándose como protector de la filosofía. Y allí mismo fundó 4 cátedras imperiales para enseñar las 4 doctrinas imperiales: platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Y entre los años 170 y 180 Marco Aurelio plasmó en papel lo que quizás sea su legado más duradero: sus Meditaciones, obra literaria donde rescataba sus pensamientos e ideas, las cuales le servirían como una guía para sí mismo. Esta obra es evidentemente influenciada por el estoicismo, doctrina que regía la vida de Marco Aurelio. Uno de los ejes centrales de la obra es cuestionar el concepto o idea que uno tiene de sí mismo y nos invita a buscar nuestro lugar en la inmensidad del universo. Aparte, nos invita a llevar una vida apartada de distracciones y a centrarnos en nuestras acciones. Pero sin duda, uno de los puntos más resaltantes de la obra son sus razonamientos sobre el hombre y las emociones, y de cómo éste considera que un hombre solo puede verse afectado por algo si deja que su reacción lo domine. Es decir, ante cualquier panorama negativo, un hombre debería poder controlar sus emociones y dar paso a la razón para tomar así la acción pertinente. Aún así, no importa si eres un emperador armado por tu pueblo o un gigachat del estoicismo, la muerte llega para todos. El 17 de marzo de 180 después de Cristo en Vindobona, hoy Viena, Marco Aurelio, postrado en una cama con fiebre y con una hemorragia, muere mientras se encontraba en su última campaña militar contra los germanos que habían vuelto a alzarse después de 2 años de paz. Nuestro envejecido protagonista se encontraba en compañía de Cómodo, su sucesor, quien para este punto tomaba muchas de las decisiones en
en cuanto a la batalla y el imperio. Se dice que Marco Aurelio sufriría de una úlcera y que se habría vuelto agresivo por la adicción a los medicamentos. Y recordad que en esa época te metían en el cuerpo cosas que a día de hoy ningún médico te recetaría jamás. Como fuere, Marco Aurelio marcó un punto en la historia tanto por su buen desempeño militar, a pesar de que al principio no era su fuerte, como su capacidad para ser un estadista popular. La forma en que se ganó el aprecio de cada uno de los romanos, siendo una mezcla inusual de sabiduría, humildad, benevolencia e ira, si hacía falta, lo pone por encima de la gran mayoría de emperadores de Roma que se dejaban llevar por sus bajos instintos. Cuando llegó la noticia a Roma de que el emperador había muerto, los romanos sufrieron su muerte. Se dice que por las calles resonaban frases como bondadoso padre, noble emperador, valiente general, y se dice que fue la primera vez que toda Roma estaba unida y de acuerdo en algo: habían perdido a un gran gobernante. Mientras tanto, en el campamento, sus hombres preocupados y con miradas perdidas se acercaban al tribuno que los acompañaba y le preguntaban qué había dicho el emperador antes de morir. El tribuno compartió una de las frases que más quedó plasmada en la historia: vayan al sol naciente, pues yo ya anochezco. Con estas palabras se marchan no solo el día, sino uno de los gobernantes más venerados y queridos de todos los tiempos, sin hablar que también era el inicio de un destino incierto bajo el mando de Cómodo. Pero eso es otra historia. Sus cenizas fueron llevadas a Roma, donde permanecieron en el mausoleo de Adriano hasta el saqueo visigodo del año 410. Hasta el día de hoy, Marco Aurelio es motivo de estudio, no por su pericia en batalla, pues como muchos eruditos confirman, no fue un guerrero, sino por sus aportes en el plano filosófico, siendo incluso reconocido como uno de los referentes del, y ahora muy de moda, estoicismo. Sin duda, pudo haber llevado una vida diferente. Con tantos malos ejemplos que seguir en la línea de emperadores, él optó por ser diferente. ¿Tuvo que enfrentar conflictos? Por supuesto. Pero esto es algo que viene con el puesto de emperador de uno de los imperios más grandes del mundo. Dejó plasmadas grandes frases para la historia, pero sé que como muchos a veces tienen dudas sobre si hacer o no algunas cosas por el temor al fracaso, aquí os dejo una frase de Marco Aurelio que podría seros útil. Que algo te parezca difícil no quiere decir que nadie más sea capaz de lograrlo. Gracias por estar ahí.